Vale, pues vamos a hablar ahora sobre agricultura orgánica y la salud en el Perú. Agradezco al grupo de agroecología de Tocache, especialmente al ingeniero Raúl Díaz por la invitación a la inauguración de su importante laboratorio, que creo yo que va a marcar un hito entre antes y después del tema de los estudios de agricultura orgánica en esta zona y por qué no también en el país, porque que yo sepa no hay ningún laboratorio que tenga temas de cromatografía en el Perú, inclusive ni en las universidades y en algunas universidades ni se conoce. Entonces, pues es un hito que tenemos y que tenemos que agradecer al doctor Raúl, al ingeniero Raúl Díaz y su equipo, especialmente también sus hijos, que le ayudan bastante en su labor. Hablamos primero de salud y pesticidas, definiendo primero lo que es la salud, que es un estado de bienestar, según la Organización Mundial de la Salud físico, mental y social. Y ya entrando al tema de pesticidas, vemos aquí que es una especie de matanza generalizada lo que producen los pesticidas. No es una cuestión mía, sino es una cuestión oficial de la ONU, que según la ONU 200.000 personas mueren al año por culpa de los plaguicidas o pesticidas. Y hay millones de intoxicaciones agudas. En Asia, 256 millones, y como ustedes ven aquí, en África 116, y así. Y el 44% de los agricultores por lo menos se intoxican una vez al año, imagínense. Y esto simplemente por el uso de pesticidas o plaguicidas. Ya en cada persona, si una persona lo absorbe, que se puede absorber por vía nasal o por vía pulmón o por vía de piel o por vía bucal, cualquiera que sea el medio de absorción, estos pesticidas prácticamente todos producen una serie de efectos nocivos, entre los cuales uno de los más malos son la dilución hormonal, es decir, que los receptores de las hormonas confunden el pesticida con las hormonas, entonces pues trabajan muy mal y puede producirse una serie de patologías de tiroides o de otros tipos de alteraciones hormonales, algunas todavía no bien estudiadas. Y eso puede pasar incluso a sus descendientes según algunos estudios. Luego hay alteraciones del sistema inmunológico, del aparato reproductivo, alteraciones del pene, de la vagina, y también, y muy importante, que cada vez hay una disminución de la fecundación, o sea que los espermatozoides fértiles son cada vez menores, y eso se está viendo en todo el mundo, y se ha relacionado mucho con este tema de los alimentos con venenos. Y por último, pues una serie de patologías pulmonares, entre ellas se encuentra el asma. Los pesticidas pues también producen alteraciones mentales, como dice esta revista de discapacidad clínica, ustedes lo pueden ver en internet si anotan los datos, que es un artículo muy grande sobre todos los temas mentales que alteran los pesticidas. Entre ellos, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, como ven ustedes, la hiperactividad infantil, también el autismo, que es en aumento cada vez más, y parece que una de las causas más importantes es el uso de pesticidas. El tema social es un gran problema con los pesticidas. Las grandes empresas cada vez van copando grandes tierras. Por ejemplo, en Perú tenemos el ejemplo de la irrigación de Olmos en el norte, que es un escándalo de los escándalos, porque esa irrigación se hizo con dinero del Estado, suponiendo para favorecer a pequeños y medianos agricultores. Era la esperanza de decenas de años en el norte. ¿Y qué ha pasado? Para decir un ejemplo, la compañía Gloria tiene 90.000 hectáreas, es el más grande latifundista del Perú. O sea, la Gloria, gracias a la bendición de Alan García, recibió 900.000 o 90.000 hectáreas, 90.000 hectáreas ahí, para decir un caso, que hay muchos más. Entonces, pues eso se llama cooptación de tierras, y todo eso se hace con pesticidas, no se hace con agricultura orgánica, que ya sería bien. Eso ha producido, pues, todos estos agricultores que podían trabajar ahí, una migración masiva del campo a las ciudades, con los consiguientes problemas sociales, de pobreza, delincuencia, aumento de gasto de salud, etc. Y en las universidades y en las escuelas agrarias se han creado conceptos o paradigmas o modelos errados de la agricultura, que es la que predomina hasta hoy.
y esto en base a decisiones políticas por la unión del poder económico de estas grandes corporaciones o grupos agrícolas empresariales con, con los políticos, que hacen lo que le dicen ellos por problemas, por dinero o por presión política. Entonces, pues, todo esto que está en los pesticidas lo tenemos en la comida. Y la comida con el aire y el agua es lo más importante, junto con un entorno social adecuado. Existe una serie de estudios de la comida y enfermedad, una serie de libros que ya vamos a ver ahora, que dicen que la comida, pues, en el momento actual está totalmente dominada por el lucro y la comida industrial es adictiva, o sea que te da ganas de comer esa misma comida que es nociva, que está hecha científicamente, entre comillas, para que te hagas adicto, como algún tipo de chocolate, helados, algún tipo de hamburguesas, algún tipo de estas comidas de tipo burger o McDonald's, y dicen que es la única forma de alimentar al mundo haciendo este tipo de comida, lo cual no es cierto. La comida hecha por el pequeño agricultor es el 70% de la comida que se come. Desgraciadamente toda no es ecológica, pero el 70% de la comida es dada para los campesinos. En el Perú son 2.300.000 campesinos que producen la comida del 70% de la población. Y cada uno de esos campesinos tiene menos de 5 hectáreas de tierra. O sea, es un mito que las grandes empresas alimentan al mundo. Más bien los pequeños agricultores, no solo en el Perú, sino en el mundo, eso está totalmente demostrado, son los que alimentan al mundo. Y hay que hacer que esa comida justamente sea toda ecológica. Aquí un dicho muy famoso de un filósofo alemán, que en un libro importante de su época, que llamaba Enseñanza a la Alimentación, dice: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discurso contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Y tenemos en cuenta esto, desgraciadamente en este momento el hombre es lo que come y comemos muy mal. Entonces por eso tenemos una cantidad de enfermedades que están apareciendo degenerativas, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, gracias a la comida envenenada que comemos. Aquí es uno de los libros que hablamos, este doctor que escribió un gran libro que es famoso también en los ambientes que están estudiando esto. Lo pueden comprar si ustedes quieren. No sé si está en internet, pero lo pueden conseguir. Esto es un estudio que se hizo en Australia cuando se alimentó a personas de diferentes edades con comida convencional, o sea, con venenos. Tenían gran cantidad de pesticidas en la orina después de una semana de comer comida con veneno. Luego se le pasó a comer comida orgánica y después de una semana estos disminuyeron grandemente, o sea que hubo una disminución casi a cero, como ven en esta parte. Aquí no se ve prácticamente nada, en esta parte, esto es antes, esto después, se ve prácticamente cero la cantidad de pesticidas, o sea que la comida orgánica, a pesar de que uno coma pesticidas con la comida, pues luego de un corto tiempo podemos liberarnos de ellos gracias a que el organismo los excreta. Este estudio demostró eso. Aquí este libro también de esa francesa, que es una francesa muy famosa en el tema de los estudios de los venenos. Este es un español que lo pueden ver en internet, cojan el nombre, el doctor Nicolás Olea, tiene muchos vídeos sobre este asunto que son verdaderamente alarmantes, pero son la triste realidad, no es una cuestión de una persona alarmista ni de una persona que habla por hablar, porque este doctor se ha dedicado toda su vida solamente a esto. Todos sus videos son prácticamente parecidos, se ha dedicado a esto con trabajos que son ahora reconocidos. Y demuestra pues el desastre que estamos viviendo en nuestra sociedad, no solo por los venenos, sino también por los materiales de algunos sartenes, ollas, etcétera, ¿no? Hay una serie de problemas de tóxicos en nuestra sociedad. Este otro libro también famoso que se hizo este doctor, que habla sobre las personas que están con la comida basura, ¿no? Que están muy gordos, estos son pobres y también están enfermos por esa comida, que teóricamente los alimenta, pero no es así, sino los enferma. Aquí tenemos una de las famosas mentiras de la Revolución Verde. Una de ellas, la más famosa, es que el suelo es soporte inerte de plantas.
que no es verdad, ¿no? Que ya lo veremos luego. La agricultura orgánica dice que es para huertitos, para espacios pequeños. Por ejemplo, en La Molina, en la Universidad Agraria de La Molina, desde hace no sé cuántos años, desde que estaba en Perú, siguen con su huertito de La Molina, con su huertito, de ahí no salen. Yo no sé cuándo saldrán a hacer una finca grande en La Molina de agricultura orgánica. Entonces, eso del huertito está muy bonito, pero crea la idea que la agricultura es una cuestión, es no para huertitos, pero esto no es para huertitos, sino la agricultura orgánica se puede hacer en un huertito de 1 metro o en una finca de 10.000 o más hectáreas. Eso se está haciendo, no es cuestión que lo diga yo. Ustedes pueden buscar por internet y van a ver fincas que tienen 1.000 y miles de hectáreas que se están haciendo en todo el mundo. Otra cosa es que no sale en el comercio porque no interesa, ¿no? Pero esto es así, no es cuestión que se me ocurra a mí ni a cualquiera. La agricultura orgánica es otra cosa que me da risa a mí, dice que productos que produce son pequeños y feos. Y es mentira, nosotros tenemos un invernadero que producíamos tomates más o menos 500 o 600 kilos por día. Y cuando venían los compradores de agricultura orgánica, nos decía literalmente que le vendamos los de segunda, que están un poquito feos, porque la gente cree que cuando no están feos no son orgánicos. Hasta esos prejuicios tenemos, ¿no? Nosotros conocíamos unos tomates que no tenían ninguna diferencia o eran mejores en el aspecto, aparte de los aspectos de nutrición, que los productos con todos los químicos habidos y por haber. Otro mito es de la agricultura orgánica cara. Con los métodos que conoce el ingeniero Díaz y que los que conocemos nosotros y mucha gente, al contrario que es cara, es mucho más barata y podemos ganar más dinero. Este tema que también es menos rentable es lo mismo. Todos aquellos que escuchan esta charla y que creen que con esto no van a ganar dinero y no les interesa la naturaleza, pero sí les interesa el dinero, escuchen bien, aprendan la agricultura orgánica y tienen la gran suerte de estar cerca de la finca del ingeniero Raúl Díaz y van a ganar más dinero, van a contaminar menos y ganarán más, si saben hacerlo. Otra cosa es que si no aprenden y hacen cualquier tontería, pues no van a ganar dinero porque no les va a salir bien, pero si lo aprenden, que es una cosa que no es de un día, pero que se puede aprender, cualquier persona con inteligencia media lo aprende, va a ganar más dinero con agricultura orgánica. Aquí, todo lo que estamos hablando, hay infinidad de información. Yo les vamos a poner solo algunas pocas páginas. Hay papers o trabajos científicos por miles y aparte que hay experiencia real de millones de agricultores que están haciendo agricultura orgánica. No es cuestión de teoría, sino de práctica. Y aquí les pongo algunos importantes expositores o practicantes de agricultura orgánica, como este señor JJ Paniagua, que ustedes lo pueden ver en vídeos en internet, que este no es un universitario, ni un académico, ni un sabio, es un sabio sí, pero es un sabio campesino, es un campesino que se dedicó a la agricultura orgánica después de estar arruinado por la agricultura química, como lo cuenta él mismo en uno de sus videos, y ahora es un puntal de la agricultura orgánica en el mundo y en Sudamérica, viaja por todo el mundo y tiene una finca que según lo que dice él, creo que tiene 6 hectáreas y sus ingresos son más de $1.000.000, según lo que dice él. Y eso lo dice, yo tengo en mi página web un artículo de él, lo pueden ver en mi página web de Cofut, y ahí en una charla habla de ese tema y de cómo hacer la agricultura. Entonces, el tema de que no se gana dinero, pues es tontería. Pues hay una cantidad de libros, como los libros de Amapi Mavesi, de Nacho Simón, muchas cosas que lo pueden ver aquí. Uno de los videos últimos son agromitos de un ingeniero Carlos Abecasis, es argentino, que tiene, creo que son como 20 vídeos ya que va desmontando todos los mitos en contra de la agricultura orgánica uno por uno. A los que les interesa o a los que no creen o escépticos que vean eso y que vayan pensando en que están equivocados y están pensando que es imposible hacer agricultura orgánica. Este es un libro muy importante de agricultura orgánica de un método coreano que se llama el método Hadam, que lo pueden conseguir por internet. Este es otro libro también de este sistema que con 4 cosas, o con 5 cosas, él prácticamente soluciona todas las enfermedades o plagas cuando aparezcan. Entonces es bastante importante hacer estudios sobre este libro, pues mucha gente me llama por teléfono que ha solucionado problemas, algunos otros dicen que no les va muy bien porque por una cosa o por otra, pero este señor tiene ahí en este libro una serie
de detalles de muchas enfermedades. Aquí son 165, combinando 5 tipos de cosas: un jabón, el azufre, infusiones, hidróxido de sodio y alguna cosita más. Él puede, según lo que afirma, controlar prácticamente todas las pestes que se llaman, entre comillas, y sin producir efectos colaterales. Este señor que se llama Chow San Chow, tuvimos la suerte de llevarlo a Europa. Fue la única vez y la primera vez que estuvo, la primera y única en mi finca, y estos son el grupo de gente que acudió de toda Europa y algunos muchos de España y de otros países de Europa en este curso que hicimos en mi finca. Esto es en el tema de un libro histórico de los que conocen el tema de agricultura orgánica, que es un libro del siglo XIX de Julius Hensen, que habló sobre el tema de la harina de roca, que luego lo vamos a hablar otra vez. Este es otro importante autor, Nacho Simón, que también estuvimos con él en la finca mía, que habló, que tiene absolutamente de los mejores del mundo en cuanto a microbiología campesina. Este Jairo Restrepo, que ha estado también en la finca del amigo Raúl Díaz. Aquí el último libro, que es muy importante. Esta es la matriarca de la agricultura orgánica de Sudamérica, Ana Primavesi, que también tiene libros que son como Biblias. Otros más. Eugenio Gras, desgraciadamente hace poco falleció, también estuvo aquí en mi casa, en España, y es uno de los mejores en el tema de diseño del sistema YOMAS, que es un sistema de diseño de grandes fincas. Su esposa continúa su obra actualmente, especialmente en la zona de México. Nosotros lo pensamos llevar a Lima, al Perú. Desgraciadamente la esposa no quiso ir porque dice que tiene que cuidar a su hija, pues ha quedado muy dolida por la muerte de su esposo y prácticamente no quiere abandonar a su hija, y no la hemos podido llevar a Perú, desgraciadamente. Esta señora también es una bióloga, Eliana Ingal, que es una de las más famosas a nivel mundial sobre la agricultura orgánica. Ustedes pueden coger su nombre y si conocen en inglés, pueden ver muchos vídeos de esto en inglés y también comprar sus libros, que son muy interesantes porque son libros con mucho material científico y material práctico. Este es un libro que se ha traducido hace poco al castellano, que era en inglés Team with Microbios, y es en castellano, pues lo ha traducido y se puede comprar por internet también. Y acá hablo de microbios, microbios y microbios, porque microbios, microbios y microbios es la base de la agricultura. Igual que lo siguiente: suelo, suelo, suelo. Microbios y suelo, este es otro libro de Rattan, que es un estadounidense de origen hindú, que es una enciclopedia gigantesca sobre suelo. Y el tema, pues, fundamental, como repito, hay que meterse en la cabeza, es microbio, 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 suelo, suelo, suelo. Y aparte de todos estos importantes personajes, aquí tenemos a otro personaje que quizá ustedes no tienen al lado, pero no se dan cuenta que es un gran personaje, que es el amigo agrónomo Raúl Díaz, en donde pueden aprender igual o mejor que en cualquier centro del mundo. Desgraciadamente, lo que se tiene al lado no se reconoce. Y yo, cuando me he dado cuenta del valor de Raúl, pues por eso estoy hablando aquí. Este señor de Raúl debe ser reconocido en todo el Perú, porque en la Universidad de La Molina, que yo sepa, nunca lo han invitado a una charla. Y hay oposición en alguna gente de la Universidad de La Molina de lo que dice, porque dice que son técnicas que no están validadas científicamente, dice. Están validadas por la ciencia y están validadas por la práctica, pero bueno, el tema es de que ustedes tienen aquí un sabio, y ese sabio pues hay que aprovecharlo. Desgraciadamente la mayoría, creo yo, en la zona, por lo que sé, no se da cuenta de la importancia del tema, de lo que está haciendo ahí en la zona. ¿Qué es la agricultura? Pues básicamente la agricultura es cultura. O sea, toda agricultura tiene que estar en relación al medio que se encuentre. No puede ser una agricultura de Lima igual a una agricultura de Estados Unidos. Todo tiene que tener relación a la cultura en cual está haciéndose este tipo de haciéndose la agricultura. Pues la agricultura, como sabemos, es el cultivo del suelo, o cultivo del suelo para obtener cosechas. Y esto lo hacen los hombres solamente. La agricultura puede ser la tradicional o orgánica, que son en general parecidas, que no dejan residuos tóxicos
y cultivan el suelo. La agricultura química, que tiene 100 años y deja residuos tóxicos por todos lados, en el hombre, en el suelo y en los animales, lo que cultiva es la planta. Todas estas agriculturas alteran el ecosistema, lógicamente, porque el ecosistema virgen va a cambiar, pero el que va a producir menos daño, pues es la agricultura tradicional orgánica. El otro es un desastre, como lo vamos a ver, y ya ustedes lo deben conocer. El tema, este es importante, cultivar el suelo. Cultivar el suelo. Una cosa distinta a cultivar la planta, que es lo que enseñan a las universidades. La agricultura tradicional pues tiene 10.000 años más o menos, y fundamentado es cultivar el suelo vivo. ¿Qué cosa hay que cultivar? La microbiología. Lo que se debe hacer es alimentar la microbiología, alimentar el suelo, que es microbiología, o sea, millones de organismos, bacterias, hongos, protozoos, nematos, etc. A esos hay que alimentar, no alimentar a la planta, sino alimentar al suelo. Ya la planta se entiende con el suelo, con la microbiología, para alimentarse ella. Eso lo ha hecho desde el inicio de los vegetales, de la unión de microbiología, o sea, microbios con suelo. Ellos se alimentan entre ellos, uno alimenta al otro. Y eso se ha hecho siempre. Hace 100 años hemos tenido la pretensión irracional de querer nosotros cambiar esto y que ser mejores. Y la desgracia que tenemos es increíble. La agricultura química, pues como decimos, hace 100 años, y con la revolución verde de hace 70 años se expandió por todo el mundo, y en algunos casos en forma como decimos, de comida de coco, el lavado de cerebro de los agrónomos, porque los agrónomos iban en peregrinación a los centros donde se hacía la Revolución Verde, especialmente en la Universidad de Chapingo y en Estados Unidos, donde venían muchos ya convencidos con la misión de salvar al mundo con la Revolución Verde. Muchos desgraciadamente fueron convencidos y otros lo hacían por dinero. Pero el asunto puesto fue, lo repito yo, esto fue la estafa más grande en la historia de la humanidad. Repito, esto fue la estafa más grande en la historia de la humanidad. No lo puedo ahora hablar más de esto, pero si ustedes quieren ver en mi página, ya pongan eso, estafa más grande de la historia, y tengo un artículo donde explico todo esto con bastante paciencia. Esto ya lo hablamos, de las mentiras de la Revolución Verde. El suelo es un organismo vivo. El suelo es un organismo vivo, no es una cosa muerta. No es solamente físico y químico, sino biológico, que es la base de todo. Si no tenemos vida, no tenemos agricultura. La tierra es cuando ya no hay nada de vida, o hay poca vida, o hay microbiología no conveniente. Entonces, para tener agricultura orgánica tenemos suelo, para agricultura química tenemos tierra. La diferencia es obvia. Aquí vemos que esto es un universo igual o mayor, es mucho mayor, se dicen los expertos, el que se encuentra fuera de la Tierra. El universo microscópico es increíble, que no se ha descubierto, según los más grandes expertos, no se ha descubierto más del 5%, de lo que se encuentra abajo de la Tierra, ni se ha estudiado. Así que estamos en pañales, pero sabemos cómo trabajarlo siguiendo los métodos milenarios de la agricultura tradicional y lo que se ha encontrado hasta la actualidad. O sea, podemos hacer, como lo está haciendo, por ejemplo, el ingeniero Raúl Díaz, trabajar en la agricultura en base a los conocimientos que tenemos ahora. Lo que no conocemos es todas las interacciones que hay entre los microorganismos y todos los que hay. Que por el momento, como repito, solo se conoce por lo más el 5%. El problema hay que cambiar los currículos y paradigmas de las universidades. Todo está dominado por la agricultura química, que están dominando absolutamente a los catedráticos por medio de donaciones, entre comillas, o algunos de buena fe, están creyendo que la agricultura química todavía es lo mejor. Aquí ha habido un caso que he conocido sobre la agricultura química, que es increíble, que la Universidad Agraria de la Selva, creo que tiene las iniciales UNAS, ha prohibido que 2 alumnos vayan a la finca del ingeniero Raúl Díaz para hacer estudios de harina de roca, porque dicen que no es científico y de que esto produce intoxicación por cadmio. Pero eso es increíble, porque hay artículos científicos y congresos
recomiendan que se estudie, que se use la harina de roca. Yo le voy a pasar algunos de los que hay para que no se aburran. Por ejemplo, la FAO, que la FAO, supongo yo que ustedes conocen que es la FAO, ¿no? Que es la Organización Internacional para la Alimentación y la Agricultura, ya el año 2007 tiene un libro sobre la utilización de rocas fosfóricas, del 2007. Y este es un estudio de los bolivianos, que ya nos han ganado hace tiempo. Los bolivianos también es un estudio de un alumno para sacar su tesis, que me parece que es esto, que está estudiando el corpo santoandino con harina de rocas. Esto es en Bolivia. Y aquí tenemos otro en Nicaragua, que también es lo mismo. Harina de roca en la moringa. Están estudiando en la universidad, esto es en la universidad. Y está en internet, y ustedes lo pueden encontrar ahí, yo no estoy engañándole a nadie. Ustedes miren, y hay mucho más, pero no les quiero... Este es otro de Ecuador, biol mineralizado, harina de roca, el cultivo del frijol. Este de Perú, que también en Perú tenemos, el caso del pimentón morrón con harina de roca. Entonces, ¿cómo es posible pues que en la Universidad de la CEPA digan que esto no es científico? ¿Están en la luna o no sé? Me ponga un poquito el dedo en internet, usen Google, pongan harina de roca y ahí pueden encontrar. No hay necesidad de mucho estudio. Abonos químicos y pesticidas en el Perú. Vamos a hablar de esto ahora. Un tema importante que hay que conocer es que el 70%, que es aproximadamente 140.000 millones de dólares al año, el 70% del mercado está dominado en este momento por 4 grupos, que es el grupo Syngenta, ahí está un grupo chino también, un agente de los chinos, el grupo Bayer, que se lo ha tragado al Monsanto, el Murco Conterva y el grupo BAF. Estos dominan el mercado, y al dominar el mercado, pues tienen miles de millones para sobornar a la Unión Europea, a los países, a todo. Esto es una cosa, es como una mafia. Yo lo digo con todas las palabras, esto es como una mafia. Aquí se ve lo mismo, en unos gráficos, cómo ha ido aumentando el poder desde el año 2004 hasta el 2023, creo que dice aquí, han pasado de 29 al 70%, en poco tiempo dominan el 70% del mercado, o un mercado pues de miles de millones. En el Perú, pues el tema es parecido o peor que en otras partes del mundo, desgraciadamente. Comenzamos en los años 50, en esos años ya tenía el 21% de la fertilización, ahora creo que tienen el 70% más es químico, con la urea, que es el famoso en Perú, la urea, que ahora estaban, ustedes saben el tema de que no hay urea, nos morimos. No, inclusive el presidente dijo que había que hacer una fábrica de urea, que es increíble. Aquí en el Perú pues se usan pesticidas prohibidos en Europa, como ustedes saben, no se sabe ni la dosis, ponen como si fuera agua, lo echan y al día siguiente a comer. Ya sabemos que han habido denuncias graves, ahora mismo están en época de denuncias por los pesticidas, pero esto yo creo que si no hay un cambio de las personas y luego de la política no se va a cambiar nunca. Antes de la conquista española, pues no había agricultura química y el imperio incaico dice que tenía 14 millones de personas y nadie se moría de hambre, no había hambrientos. Y ahí ni siquiera tenían tractores, sino era taquilla. Entonces, ¿cuál es el problema de cultivar? Pues ahí se cultivó por cientos de años sin problemas. Luego vienen los españoles, vino el arado, que es un problema, que no vamos a hablar mucho de eso, pues no hay tiempo. Y luego, pues pasamos ya a la década de 60, que comenzamos la famosa Revolución Verde y la contaminación del suelo. Ya sabemos lo que alteran la microbiología, todos estos pesticidas, las pesticidas alteran gravemente la microbiología del suelo. Poner urea altera la microbiología que produce algún tipo de microorganismo que le gusta, digamos, entre comillas, la urea y los otros mueren. Entonces toda la fertilidad de la tierra se altera. Y por otro lado, la urea se solubiliza rápidamente y se absorbe rápidamente por la planta. Es como si a ti se hicieran tragar a la fuerza una comida. Y otra cosa peor es que la urea, una parte no se queda en la planta, sino se va a la tierra y contamina. Y no solamente hay que comer urea, sino hay decenas de microelementos que la planta necesita para su alimentación. Entonces, pues todo esto es como una comida basura que va a crear un gordos enfermos y pobres en la planta. Una planta gorda, enferma y pobre, por lo cual se va a enfermar rápidamente. Es lo mismo que un ser humano que come comida basura. Si todos los días vamos a comer
a un McDonald's o algo parecido, vamos a estar muy gorditos, pero al poco tiempo enfermos con diabetes, o el que toma Coca-Cola todos los días, o Coca-Cola y McDonald's, que es una combinación fatal. 15 días con eso vas a terminar en el hospital. La planta está hasta morirse con eso. Imagínense el problema de la planta. Los pesticidas son unas moléculas que son muy estables y difíciles de degradación, como sabemos, y no les gusta mucho el agua y se meten más en la materia orgánica, por lo cual para detectarlas es complicado. Y hay un fenómeno que se llama bioacumulación, que se acumula en los organismos vivos, o sea que los organismos vivos se quedan y ahí producen los problemas que producen. Aquí hay muchos estudios ahí de esto, pero este es un estudio muy grande que se hizo con más de 68.000 participantes, 16 años de seguimiento y conclusión importante fue que el consumo de alimentos orgánicos se asoció con un menor riesgo de cáncer. Una de las cosas que salió, pero hay muchas cosas más, ¿no? Hay muchos más estudios que no podemos hablar porque no hay tiempo. Mucha gente cree que en Europa es la maravilla, que en Europa se come bien. No, en Europa estamos no tan mal como en Perú, porque ahí Perú ya es peor, pero tenemos también pesticidas muy malos. Y se han hecho estudios hace poco, se hizo un estudio en las altas concentraciones de pesticidas que hay en el suelo. Este es un estudio que lo pueden ver en internet. Y hay un dramático descenso de aves de pradera. Inclusive en granjas orgánicas se encuentran pesticidas porque el pesticida se va por el aire, pues se va por el aire, por el agua y puede llegar a cualquier lado. Aquí hay el famoso neonicotinoides, que son los que inhiben o alteran o matan a las abejas y producen problemas graves en insectos polinizadores. Pues es una de las cosas que se está tratando de prohibir en Europa y ahora se ha prohibido, pero todavía se usan en invernaderos, así que al final es lo mismo porque del invernadero pues el producto va a salir. El tema es un tema de poder, ¿no? Las grandes corporaciones dominan en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, ese es el problema. Ahí se habla también de estudios donde hay muerte de ranas con 10 veces menos de la dosis permitida de insecticidas que se usan en Europa. Así que imagínense con nosotros que se están usando en Perú y en las cantidades que se usan. Aquí en Perú pues se usa el clorpirifos, que se prohibió en Europa, muchos otros más. Todos los europeos pueden prohibir un producto y se lo exportan a Sudamérica o África, a ellos no les importa, lo venden. Es el principal vendedor de venenos de Europa. Y el problema del Perú es que el desconocimiento de la agricultura orgánica es muy grande. Por eso, repito, aquí tenemos a Raúl, que está esforzándose hace tantos años trabajando, pues tenemos que apoyar. El alcalde de Tocachi, si escuchara esto, pues tiene que asociarse porque es un privilegio tener una persona de este tipo en un sitio tan alejado de la capital y que tiene experiencia mejor, desde mi punto de vista, que mucha gente que está en la capital. Y está trabajando más tiempo que mucha gente que está sentado en escritorios en universidades, trabajando en el campo verdaderamente, porque muchos están hablando, pero nunca han tocado una papa. No existe ninguna razón para usar pesticidas. Se puede hacer una pase o una transición a la agricultura orgánica en pocos años. Si hay una política adecuada, en pocos años. Incluso hay un informe de JJ Paniagua que en 3 meses, ojo, repito, en 3 meses ha hecho la transición de la agricultura química totalmente envenenada a orgánica. No en una chacrita como la de La Molina, no, sino en 100 hectáreas o más. Ha hecho en más de 100 hectáreas una transición de la agricultura de venenos a la orgánica, de 1% a más de 5% de materia orgánica, y todo estudiado. En mi página web, si ustedes pueden buscar JJ Paniagua, ahí les explica, o les explico yo, o les explica él, lo tengo escrito ahí, de cómo lo ha hecho, cuáles son las cosas que puso para hacer la transición. Entonces, no es una cosa de hippies o de gente que está mal de la cabeza, no, son cosas que se están haciendo, sino la potencia, el poder de las transnacionales del veneno, que ganan miles de millones, son las que impiden esto. Este es el problema. Entonces, lo que podemos usar pues son los métodos que conoce totalmente el ingeniero Raúl Díaz, como son el método Haddam, que lo conoce y lo está usando, o los métodos sudamericanos. Mucha gente no sabe ni quién es el método Haddam, que es el método coreano que ya hablamos, pero lo conoce el ingeniero Díaz y
Tienen que ir ahí a aprender, porque pocos sitios hay en Perú que conozca, quizá el que conoce más o el único es él. Esto del tema de la ganancia, pues lo que quieren ganar dinero, pues van a ganar más dinero. En vez de terminar en la carrera y ir en su motito y con su gorrita y su motito a echar veneno por todos lados, vayan con su motito y su gorrita a enseñar agricultura ecológica y van a ganar más dinero. Eso es lo que tienen que hacer, eso es el futuro de la agricultura. Y el futuro de la agricultura en la zona está haciéndose en esta finca de Raúl. Hay paradigmas opuestos en agronegocio, pues es lo que venden ellos. Como ya están viendo que se está acabando el boom de los venenos, aunque todavía se vende grandemente el veneno y no va a terminar por mucho tiempo, salvo que cambie la política mundial, pues están ahora muchas compañías usando lo que llaman las botellitas mágicas. Yo les he puesto ese nombre, botellitas mágicas, que son insumos de agricultura biológica que te lo venden a precios de oro. Hay muchas compañías, por ejemplo, el año 2022 se hizo este congreso, ustedes lo pueden ver en internet, el grupo Copper es un grupo mundial de agricultura biológica que se creó en el año 67, que lo creó Jan Copper, y ahora están haciendo en este año su congreso en México, y estos están vendiendo botellitas mágicas por todo el mundo. Estas botellitas mágicas se cuestan un dineral. Por ejemplo, en ese colegio, en ese congreso, $720 por persona, por persona. A ver si van los campesinos ahí. Y el tema es de negocio y negocio. Y esta palabra final, biocontrol as a business, eso lo pusieron, que quiere decir biocontrol como negocio, eso lo tienen en su página web. Si ustedes miran esa página web, van a ver grande el biocontrol como negocio, o sea que un negocio más, nada más. Entonces nosotros no tenemos por qué usar este asunto, sino usar la agricultura campesina. La agricultura campesina, que es la que maneja desde hace años, creo que 40 años, Raúl Díaz, que tienen, como repito, el privilegio de tenerlo ahí al ladito, es la que da igual o mejor resultado que esa agricultura cara, biológica que se llama, y por lo cual todo eso va a salir más barato. Entonces, es lo que hay que usar. No es porque lo diga Dios, sino porque está funcionando, no solo en la finca de Raúl, sino en miles de fincas del mundo. También hay el método, y hay diferentes modalidades, porque cada uno según su cultura, como el método coreano, que se puede adaptar al Perú, o el método indio, que es más difícil que lo que se usa en la India, o los métodos chinos o japoneses, y todos los métodos pues sudamericanos que vienen de la herencia de nuestros antepasados. Como ya hablamos, pues la ganancia es mayor, los gastos son mucho menores y la ganancia es mayor porque da más cosecha, no es que da menos, da más cosecha, pero es fundamental que se tenga el apoyo académico, pues porque si no tenemos el apoyo académico es difícil porque los alumnos salen con el coco o con la cabeza comida, le han lavado el cerebro con los venenos, y todo es veneno, veneno, porque creen que es así. Desgraciadamente muchos salen así, la mayoría. Entonces hay que cambiar el paradigma para terminar por métodos sencillos, que ya lo que hemos hablado, y no usar esas botellitas mágicas comerciales porque no van a subir el costo y no van a ser mejores que las que tenemos según los métodos que conoce el ingeniero Raúl Díaz. Y los cambios se pueden hacer, pues, primero en zonas locales. Por ejemplo, en Tocache, si hubiera una unión entre el municipio de Tocache con la finca agroecológica, industria agroecológica, pues sería un primer paso, ¿no? Para comenzar a cambiar. Ayudas de lo que sea, o convenios, o lo que ideen entre ustedes. Luego se puede pasar al departamento y así poco a poco. Es una tarea larga, pero que hay que dar el primer paso. Por ejemplo, en un estado de la India, ustedes lo pueden ver en internet, en Sikkim, hace algunos años ya está libre de venenos. No se usa, está prohibido usar venenos, lo llevan a la cárcel, lo piensan venenos y tienen un estado, es una zona pues de agricultura orgánica. Para terminar, ponemos aquí a Vallejo y su poema, en el cual en una de las partes dice: hay hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias.